Hola y muy bienvenidos a En los Caminos del Maestro. Acá estamos, gracias a Dios, para un nuevo mensaje al cual le titulé ¿Cómo es el camino de un hijo de Dios? Es algo que considero vale mucho la pena recapacitar en esto. Como preludio, puedo decir que este tema vino a mi mente, ya que muchas veces, a pesar de ser hijos de Dios, pasamos por momentos de angustia, duda o debilidad espiritual, ya sea por lo que vemos en el mundo o por las circunstancias que nos toca enfrentar. Este proceso de ser un hijo de Dios es un camino largo en el cual podemos fallarle a nuestro Creador o tender a alejarnos de Él. Pero lo importante es saber qué dice la Biblia al respecto. Antes de leer los primeros versículos, quiero dejar en claro que este mensaje es solo para gente que ya es hija de Dios, que reconoce a Jesús como el Mesías, como su Salvador, que cree en Él e intenta buscarlo y servirlo en su vida diaria. Si no se considera hijo de Dios, si está alejado del Creador, lo invito a creer en Él, dado que Él entregó su vida por nosotros. El primer capítulo que quiero que leamos de la Biblia se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así: Les digo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Acá claramente nos está recalcando Jesús lo que les comentaba en un principio, que vamos a tener sufrimientos, no por ser hijo de Dios lo vamos a pasar bien en este mundo, ni mucho menos, pero Dios, Jesús, nos insta a tener valor, a tener ánimo y a dar la buena pelea de la fe, porque Él está con nosotros. Y así como Él venció, por medio de Él nosotros también podemos vencer a este mundo. Así que tener dificultades es parte del proceso y para los hijos de Dios todo es para bien. Ahora quiero compartir con ustedes otro versículo que también se encuentra en Juan, capítulo 14, 27. Dice así: Les dejo paz, les doy mi paz, pero no se la doy como los que la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Acá nuestro Mesías está indicando claramente que Él nos va a dejar su paz, tenemos que descansar en Él y eso nos va a ayudar a superar todas las angustias que puedan surgir en nuestras vidas, que son inevitables y son parte del proceso, y las cuales también nos ayudan a crecer espiritualmente y acercarnos a nuestro Creador. Es importante tener en cuenta cada día que nosotros somos dependientes de nuestro Creador. Y cuando intentamos hacer las cosas por nosotros mismos es cuando cometemos errores o nos atrasamos en el proceso. Sin duda, vivir en este mundo, sea cual sea la situación de cada uno, no es nada sencillo, ya que tenemos que luchar continuamente con enemigos espirituales y con nuestra propia naturaleza, dado que tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios, que se resiste a todo lo bueno, a todo lo que es de Dios, a todo lo espiritual. Veamos dos capítulos que corroboran esto. El primero se encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 12. Acá el apóstol Pablo nos indica cómo es la batalla. Nos dice en Efesios 6:12: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura de Dios que les he dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Aquí nos indica que la guerra es contra seres espirituales que no podemos ver, seres de maldad,
y nos insta a tomar las armas espirituales que nos enseña la Biblia y a mantenernos firmes igual como si estuviéramos en una guerra. Y también, como les mencionaba, lo otro que se nos opone es nuestra propia carne, que está en nosotros, nuestra propia maldad, que se manifiesta en los deseos del cuerpo. Y esto lo podemos ver en Mateo 26, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y acá Jesús nos indica cómo es la batalla contra nuestro cuerpo, que debemos darle prioridad y fuerza a lo espiritual, porque la carne siempre nos va a intentar hacer caer, y es un arma que nuestros enemigos espirituales van a intentar utilizar. Es importante saber estas cosas porque, como les mencionaba, los hijos de Dios tenemos estas batallas, pero no hay que desanimarse. Hay que leer la escritura y entender cómo es la batalla. Así uno puede desempeñarse mejor y cada vez hacerse más fuerte espiritualmente, acercándonos a nuestro Creador. Pero para entender mejor este proceso, me gustaría que me acompañaran a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 3 al 17, un poco extenso. Dice así: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, pues que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Amén. En estos versículos, el apóstol Pablo nos indica claramente lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos redimió de la condena por nuestros pecados,
cosa que ni la ley de Moisés en el antiguo pacto, ni menos nuestra naturaleza pecaminosa nos permitía hacer. Por eso la invitación es confiar y descansar en la gran salvación que nuestro Mesías Jesús alcanzó para nosotros. Ahora surge una gran pregunta. Cuando uno ya es salvo, cree en Jesús como el Mesías, como su Salvador, e intenta seguirlo y agradarlo con nuestras obras, una vez que sucede este acontecimiento, el proceso es instantáneo, uno se vuelve santo instantáneamente. La respuesta es sí y no. Una, sí, porque ahora el Padre ve los méritos de Jesús cuando nos ve a nosotros. Pero nosotros como hombres pecadores, si nos descuidamos, podemos caer en tentación. Pero ¿pasa algo con esto? ¿Qué nos dice la Biblia? En Primera de Juan 2, versículos 1 y 2, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y también en el libro de Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá nos deja claramente explícito que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y como Él conoce la condición humana, porque Él se hizo hombre, Él tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. Él conoce nuestras debilidades y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que podemos alcanzar su misericordia. Así que, hermanos, si alguno cae, tiene tristeza, se siente lejos de Dios, tienen que saber que tenemos a Jesucristo el justo y que Él se compadece de nosotros y está siempre esperándonos con los brazos abiertos para que nos acerquemos de nuevo a Él. No duden de esto. Ahora bien, Dios en su palabra nos da instrucciones para mantener una vida espiritual fuerte a través de varios ejercicios. El primero que me gustaría comentar, que es para mí el más cercano y el más fácil de llevar a cabo, es la oración. Para esto quiero que veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acá nos indica claramente que oremos sin cesar en cada momento, cuando estemos solos en nuestra habitación, cuando nos transportemos a nuestro trabajo, cuando vengamos de vuelta, en la noche, cuando estemos almorzando. Cada vez que se dé una ventana es importante orar, dar gracias por todo, porque eso es lo que quiere Dios. Y esto nos va a ayudar a tener una comunicación más fluida con Dios, por ende nos va a alejar de los deseos de la carne. Es muy importante tener en cuenta como primer punto la oración. Aparte, no es algo difícil de llevar a cabo. Si lo analizamos un poco, todos los grandes hombres de Dios eran hombres de oración, y eso les ayudó mucho en su vida. Como segundo punto, podemos ver el ayuno. Si me acompañan a leer el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Dice así: ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Muy importante ayunar entonces. Ayunar es un ejercicio espiritual que nos ayuda a alejarnos de esta realidad material,
dejando de lado los deseos de la carne y acercándonos al mundo espiritual de Dios. Es una disciplina que nos va a fortalecer mucho espiritualmente, dado que nos permite fortalecernos, resistiendo los deseos de la carne. Y como último punto que quiero destacar que nos va a ayudar mucho es tener fe. Para esto quiero que me acompañen a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por esto que tenemos que tener fe en nuestro Creador, que Él nos va a ayudar a ser más fuertes, a ser más espirituales, a tener una relación más cercana con Él y por ende parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús. Estas tres formas o disciplinas espirituales son fundamentales a mi consideración para tener una relación más cercana con Dios y fortalecernos y haciendo morir los deseos de la carne. Creo que es muy importante. Para finalizar, quiero que me acompañen a leer Proverbios capítulo 4, versículos 18 al 21, que nos ilustra de muy buena manera cómo es este proceso que he intentado explicarles. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Acá nos muestra que, y como les comentaba, que este proceso es lento. Es como la luz de la aurora que va creciendo, 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 hasta que el día alcanza su máximo esplendor. Parte en la oscuridad cuando no conocíamos a Dios, a nuestro Mesías Jesús, y desde ahí vamos creciendo, 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 hasta alcanzar su estatura. Es por esto también que las Escrituras nos recuerdan que no debemos juzgar a nadie, dado que cada persona en la vida tiene su proceso distinto, al igual que los árboles, que cada uno tiene su ritmo de crecimiento. Los seres humanos también somos diferentes en ese sentido. Cada uno va a tener su proceso, a cada uno le va a llegar la palabra en el momento indicado en su vida, que Dios lo estime conveniente. Dios es justo, no juzga a nadie injustamente. Por eso tampoco nosotros debemos juzgar a nadie, sino procurar ser una bendición y ser vitamina para los demás, para ayudarlos en su crecimiento y que Dios haga su obra. Así que esto es un mensaje de alegría, de ánimo. Dios sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestra naturaleza, Él vino al mundo, Él fue igual en todos nosotros, pero sin pecado, y Él es misericordioso y nos entiende por las cosas que pasamos cuando nos desanimamos, pero lo importante es como hijos de Dios, sigamos dando la batalla espiritual y sigamos creciendo en el Evangelio, que eso es lo importante, para así poder traer luz a otras vidas también y que muchas personas puedan conocer al Mesías Jesús. Espero que el mensaje se haya entendido. Intenté hacerlo lo más explicativo posible y espero poder compartir más mensajes con ustedes. Le pido a Dios en el nombre de Jesús que bendiga la vida de todas las personas que estén escuchando este mensaje y que estemos despiertos porque Jesús viene pronto. Amén.